Hola chicos, muy buen día. ¿Quién hubiera pensado que algún día podríamos estar jugando Call of Duty en una consola de Nintendo? Bueno, nuevamente, porque creo que la última aparición de Call of Duty en Nintendo fue en la Wii o Wii U. Y bueno, no estoy hablando de con mobile, estoy hablando de un Call of Duty de consola, con toda la acción, explosiones, disparos y espectáculo que uno esperaría encontrar en una PlayStation o en un Xbox. Y lo más curioso es que yo tampoco esperaba estar jugando esto. Mi último Call of Duty fue Black Ops 2, cuando todavía estaba en la preparatoria. En aquella época era uno de los juegos que más disfrutaba, sobre todo porque era de esos juegos que puedes jugar con tus amigos durante horas. Pero después de eso, simplemente dejé de jugar Call of Duty. Pasaron los años y prácticamente lo único que llegué a tocar de COD fue COD Mobile de vez en cuando, hasta que llegó la Switch 2. Y cuando vi que Call of Duty iba a llegar a esta consola, pensé, bueno, ¿por qué no probarlo? No esperaba que fuera a ser la mejor versión del juego. Tampoco esperaba que fuera a verse exactamente igual que una consola de sobremesa. Simplemente quería volver a jugar Call of Duty después de tantos años. Y después de probar esta beta, me llevé una enorme sorpresa. Porque no solamente estoy jugando Call of Duty en una Switch, en una Nintendo, una consola portátil. Estoy jugando un juego que, al menos desde mi experiencia, se ve increíble, funciona de manera muy fluida y tiene prácticamente todo lo que esperaba encontrar en un Call of Duty moderno. Pero entonces apareció algo que definitivamente no esperaba, el modo ratón. Y ahí fue cuando pensé, espera, ¿qué tan buena puede ser realmente esta versión? Así que hoy vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué también funciona Call of Duty Modern Warfare 4 en Nintendo Switch 2? ¿Realmente vale la pena comprarlo aquí? ¿El modo ratón hace alguna diferencia? ¿Y qué tanto estamos sacrificando frente a Xbox Series X o PlayStation 5? Pero sobre todo, ¿Nintendo Switch 2 realmente está entrando en una nueva era? Así que vamos a descubrirlo. Antes de comenzar, quiero pedir una disculpa debido a todo este tiempo que no subí video. Esto fue porque mi computadora casi muere, pero afortunadamente logró sobrevivir a una gran cirugía y ya estamos aquí de regreso con más videos. Y también no grabé el gameplay con sonido, así que les dejaré una música de fondo. Sin más que agregar, comencemos. Antes de hablarte cómo funciona Call of Duty Modern Warfare 4 en Switch 2, creo que primero tengo que explicar algo. No soy precisamente el jugador que se ha comprado todos los Call of Duty desde hace años. De hecho, lo mencioné hace poco. El último juego que jugué fue Black Ops 2, y eso fue hace muchísimo tiempo. En aquella época estaba en la preparatoria y sinceramente fue uno de esos juegos que más disfruté. Pero no solamente por el juego en sí, una gran parte de la experiencia era jugar con amigos, reunirnos, jugar unas partidas, estar hablando mientras jugábamos y simplemente pasar el rato. Después de Black Ops 2, fui dejando la saga poco a poco. Obviamente sabía que seguían saliendo Call of Duty todos los años, veía los trailers, escuchaba hablar de ellos, pero ya no estaba tan metido en la franquicia, además de que no tenía las consolas para jugarlo. Lo más cercano que tuve después de Black Ops 2 fue COD Mobile, pero tampoco es lo mismo que sentarse a jugar Call of Duty de consola. Por eso cuando tuve la oportunidad de probar esta beta, realmente no llegué pensando a ver qué tan bueno es el Call of Duty. Mi pensamiento fue más sencillo, como quiero volver a jugar Call of Duty. Y creo que eso también hizo que mi experiencia fuera un poco diferente, porque no estaba comparando Modern Warfare 4 con el Call of Duty del año pasado. No estaba pensando en qué cambió respecto al juego anterior, ni estaba buscando cada pequeño detalle técnico. Simplemente estaba jugando. Y lo primero que me pasó fue bastante curioso. Estaba ahí jugando una misión de Call of Duty y en algún momento me cayó el 20. Estoy jugando esto en una Nintendo Switch. Bueno, es una Switch 2, pero sigue siendo una consola de Nintendo. Y para alguien que creció viendo a Nintendo principalmente como la consola para juegos familiares, Mario, Zelda, Pokémon y esas cosas por el estilo. Ver un juego con tantos disparos, explosiones, vehículos y acción corriendo de esta manera en una consola de Nintendo es algo que todavía me resulta bastante extraño, pero en el buen sentido, porque Switch 2 está haciendo algo que personalmente me encanta. Está haciendo que las grandes compañías vuelvan a mirar a Nintendo.
Y eso significa que juegos que antes simplemente no imaginábamos tener una consola de Nintendo, ahora empiezan a ser una posibilidad. Y Call of Duty para mí es uno de los mejores ejemplos. Porque una cosa es saber que un juego va a salir en Switch 2 y otra muy diferente es tenerlo en las manos y jugarlo. Y ahí fue donde realmente empezó mi sorpresa. Ahora sí, vamos a hablar de una de las preguntas que seguramente muchos tienen. Porque una cosa es decir que Call of Duty llegó a Switch 2 y otra muy diferente es preguntarnos, ¿qué también se ve? Y aquí quiero ser muy claro. Yo también tenía una Xbox Series X en la que pude probar esta misma experiencia. Así que no estaba comparando Switch 2 únicamente con lo que recordaba de otros juegos. Tenía las dos versiones para jugar y comparar. Y sinceramente me sorprendió muchísimo. Porque yo esperaba encontrar diferencias bastante evidentes. Pensaba que en Switch 2 probablemente encontraría texturas más simples, menos detalle, iluminación diferente o algún recorte que fuera muy evidente. Pero después de jugar ambas versiones, realmente no noté una diferencia que me molestara. Y en las dos consolas, el juego se sentía muy fluido. Las texturas se veían bastante parecidas. Los escenarios tenían un nivel de detalle que, por lo menos para mí, se veía muy bien. Y algo que me sorprendió todavía más fue la cantidad de cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Tenemos disparos por todos lados, explosiones, fuego, humo, enemigos, vehículos, y aún y con todo eso ocurriendo en pantalla, la experiencia se mantiene muy fluida. Y eso es precisamente lo que más me impresionó de Switch 2. Porque cuando estoy jugando en una consola portátil, personalmente no necesito estar contando píxeles para disfrutar el juego. Si el juego se ve bien y funciona de manera fluida, para mí ya está cumpliendo. Y Modern Warfare 4 cumple con eso. Pero aquí viene otra cosa que me parece todavía más interesante. Porque jugar Call of Duty en una televisión, bueno, eso ya nos resulta bastante normal. Tenemos años jugando shooters de esta manera, pero cuando quitas la consola del dock y empiezas a jugarlo en portátil, la sensación cambia completamente. Porque de repente tienes Call of Duty de consola en tus manos. Y eso es algo que honestamente nunca había imaginado. Sí, existe con mobile, pero no estoy hablando de un juego diseñado específicamente para celulares. Estoy hablando de Call of Duty de consola que puede estar jugando en la televisión y simplemente levantar la consola, irme al sillón, pasar a otra habitación, acostarme, incluso llevarlo a casa de un amigo sin tener que cambiar de juego. Y para mí eso es increíble. Y lo curioso es que incluso en portátil yo no sentí que estuviera jugando una versión completamente recortada. Obviamente estamos hablando de una pantalla mucho más pequeña, pero mientras el juego se vea bien y mantenga fluido, personalmente no necesito mucho más. De hecho, cuando lo probé por primera vez pensé, ¿cómo es posible que eso esté corriendo aquí? Y creo que esa es la mejor manera de describir mi experiencia con esta versión. No es solamente que Call of Duty esté en Switch 2, es que se siente como Call of Duty, con sus explosiones. Aquí se ve que Nintendo le echó muchas ganas a su consola y realmente le metió mucho amor para que más empresas se le acerquen más. Y ahora llegamos a una de las cosas que más me sorprendieron de esta versión. Y no fueron los gráficos, no fue el rendimiento, ni siquiera fue poder jugarlo en portátil. Fue algo que sinceramente no esperaba que fuera a gustar tanto. El modo ratón. Cuando escuché que Switch 2 tendría esta función, sabía más o menos cómo funcionaba. Pero una cosa es saber que existe y otra muy diferente es tenerlo en las manos y probarlo. Y después de jugar una partida de esta manera, mi reacción fue bastante sencilla. Esto está increíble, porque el movimiento es muy natural. No sentí ningún jalón ni bajón de FPS. No sentí que estuviera utilizando una función que se agregó solamente para decir, miren, también tenemos modo ratón. Simplemente moví el Joy-Con, apuntaba, disparaba y todo respondía de una manera muy fluida. De hecho, por momentos se siente como estar utilizando un ratón convencional. Y para un juego como Call of Duty, donde apuntar rápidamente y tener precisión es tan importante, la diferencia se nota muchísimo. Ahora, diría que jugar con ratón hace que esta versión sea mejor que la de Xbox o PlayStation. No necesariamente. Y creo que eso es importante aclararlo. Porque si tienes una PlayStation 5 o una Xbox Series X y juegas con control, no significa que estés jugando una versión peor. Para mí la diferencia es que en Switch 2 te da una segunda forma de jugar que viene integrada en la propia consola. Puedes jugar con los controles tradicionales o puedes jugar con el modo ratón o inclusive puedes jugarlo en portátil y eso sí hace diferente esta versión.
Ahora, tampoco todo es perfecto. Después de utilizarlo un rato, sí noté algo, la posición de la mano. Un ratón tradicional lo tienes sobre una mesa y puedes apoyar prácticamente toda la mano y el brazo. Y aquí estás sosteniendo el Joy-Con de una manera completamente diferente. Y después de un tiempo, personalmente, sí sentí que me empezaba a calambrar un poco la mano. No es algo que me impida utilizarlo. De hecho, creo perfectamente que podría jugar una campaña completa utilizando el modo ratón, pero creo que sería mucho más cómodo si tuviera una mesa un poco más baja donde pudiera apoyar mejor la mano. Así que sí, ¿es perfecto? No. ¿Es una función que realmente funciona? Definitivamente. Y creo que eso es lo importante, porque no estamos hablando de una función que simplemente está ahí para presumir. Realmente puedes jugar Call of Duty de esta manera. Y personalmente me parece una de las cosas más interesantes que tiene esta versión. Porque si alguien me preguntara, ¿por qué compraría Call of Duty en Switch 2 si también puedo comprarlo en Xbox o PlayStation? Yo le diría, porque aquí puedes jugarlo de una manera que esas consolas no te ofrecen. Y para mí eso tiene muchísimo valor. Ahora, hablando de los controles, tengo que admitir que al principio tuve un pequeño problema. Y no fue culpa de la consola, fue culpa mía. Después de tantos años jugando principalmente en Nintendo, mi cerebro ya estaba acostumbrado a esa posición de botones. Así que al principio me pasó más de una vez que quería presionar un botón y terminaba presionando otro cuando jugaba en Xbox, especialmente con A, B, X y Y. Porque aunque los botones hacen prácticamente lo mismo, están acomodados de una manera diferente. Pero la verdad es que no tardé demasiado en acostumbrarme. Después de un rato ya estaba jugando de manera completamente natural. Así que si vienes de una consola diferente, por ejemplo Xbox o PlayStation, posiblemente vas a tener unos minutos de adaptación bastante complicados, pero nada que realmente afecte la experiencia. Ya si vienes de Nintendo y te pasas a Xbox o PlayStation, sería exactamente lo mismo. Ahora, la vibración. Aquí sí tengo que detenerme porque la vibración de estos Joy-Con es una locura. Y esto fue algo que realmente no esperaba. Yo ya había utilizado los Joy-Con 2 en otros juegos, pero jugar un shooter como Call of Duty hace que esta función se sienta de una manera completamente diferente. Porque aquí prácticamente todo se siente. Disparas, sientes el disparo. Explota algo cerca, sientes la explosión. Hay un temblor, lo sientes en las manos. Recibes impactos, también lo sientes. Y cuando estás en medio de una escena con explosiones y disparos por todos lados, la vibración hace que todo se sienta mucho más intenso. De hecho, personalmente, me gustó más la vibración de los Joy-Con que la de mi Xbox. Y eso sí fue una sorpresa para mí, porque no esperaba que fuera a decir algo así después de jugarlo. Y creo que la vibración funciona todavía mejor gracias al sonido, porque el apartado sonoro también me dejó bastante satisfecho, ya sea jugando en la televisión, utilizando los audífonos o inclusive en el modo portátil. Los disparos se escuchan muy bien y las explosiones tienen muchísimo impacto. Las voces se escuchan claras y algo que me gustó bastante es que puedes percibir lo que ocurre a diferentes distancias. Puedes tener disparos cerca, mientras al fondo siguen ocurriendo explosiones o combates. Y todo esto ayuda a que el escenario se sienta mucho más vivo. No tienes simplemente una pantalla llena de enemigos esperando a que les dispares. Sientes que hay una batalla ocurriendo alrededor de ti. Y eso, combinado con la vibración, hace que disparar sea realmente satisfactorio. Y creo que esto es importante, porque Call of Duty, al menos para mí, tiene algo que nunca debería perder: la sensación de disparar. Yo no he jugado todos los Call of Duty que han salido desde Black Ops 2. De hecho, prácticamente me salté toda esa generación. Pero después de volver, hay algo que sigue estando ahí: la esencia de Call of Duty. Los disparos, explosiones, el caos, la cantidad absurda de cosas pasando al mismo tiempo. Y eso fue precisamente una de las cosas que más disfruté de esta misión. Porque sí, puedes hablar de texturas, puedes hablar de resolución, puedes hablar de rendimiento, pero cuando estás jugando y de repente tienes explosiones por todos lados, balas pasando cerca, enemigos cubriéndose y tú disparando mientras todo tiembla en tus manos, ahí es cuando dices, sí, esto es Call of Duty. Hasta ahora hemos hablado muchísimo de la consola, de cómo se ve, de cómo funciona, los controles, el modo ratón, la vibración, la portabilidad, pero al final hay algo que no podemos olvidar. Estamos hablando de Call of Duty,
Y por muy bien que funcione una versión para Switch 2, si la misión es aburrida, todo lo demás pasa a segundo plano. Así que, ¿qué tal estuvo la misión? Y aquí tengo que decir que me gustó bastante. Yo le daría aproximadamente un 8 de 10. No porque sea perfecta, sino porque durante prácticamente toda la misión tuve esa sensación de quiero ver qué sigue. Y para mí eso es muy importante. Porque cuando terminé, mi primer pensamiento fue literalmente quiero más. Algo que me gustó bastante es que la misión no se siente completamente lineal. Sí, sigue siendo una campaña de Call of Duty. No vamos a esperar un mundo abierto donde podamos hacer lo que queramos, pero constantemente están cambiando la situación. En un momento estás avanzando a pie, después estás disparando, de repente estás manejando un tanque y ese cambio de ritmo se agradece muchísimo porque no estás haciendo exactamente lo mismo durante toda la misión. Después tenemos que nadar, escalar y también tenemos momentos donde simplemente tienes que correr y saltar para escapar. Y aunque puedan parecer cosas sencillas, hacen que la misión se sienta mucho más dinámica. No estás simplemente avanzando por un pasillo disparando enemigos durante 20 minutos. El juego constantemente intenta cambiar lo que estás haciendo. Y hablando de los enemigos, obviamente la inteligencia artificial puede cambiar dependiendo de la dificultad que estés jugando. Pero en mi experiencia, algo que sí noté es que los enemigos se cubren bastante bien. No simplemente se quedan parados esperando a que les dispares. Buscan cobertura, se mueven y en determinados momentos incluso intentan rodearte. Y eso hace que los enfrentamientos sean bastante más interesantes. Porque si te quedas demasiado tiempo en el mismo lugar, puedes terminar rodeado. Y ahí es donde tienes que empezar a moverte, buscar otra posición, cambiar de cobertura y seguir disparando. ¿Y las armas? Aquí también tengo que decir algo. Disparar es increíblemente satisfactorio. Y sí, sé que puede sonar bastante básico para hablar de Call of Duty, pero creo que precisamente eso es parte de la esencia de esta franquicia. Disparar, sentir el arma, escuchar el impacto, ver cómo reaccionan los enemigos. Y en Switch 2 con la vibración de los Joy-Con, todo se vuelve todavía más intenso. Cada disparo tiene esa respuesta física en tus manos. Y cuando empiezan las explosiones, los vehículos, los disparos por todos lados, la sensación de estar en medio del combate es bastante buena. Y creo que esa es precisamente la razón por la que terminé disfrutando tanto esta misión. Porque no necesito hacer algo completamente revolucionario para divertirme. Simplemente tomo lo que yo recuerdo que hacía divertido a Call of Duty y lo llevo a una escala mucho mayor. Muchos enemigos, muchos disparos y explosiones por todos lados. Vehículos, caos y todo ocurriendo prácticamente al mismo tiempo. Y para alguien que lleva jugando, para alguien que lleva varios años sin jugar Call of Duty, fue una buena manera de regresar. ¿Es perfecta? No. Por eso le doy un 8 de 10. Pero tampoco terminé pensando, bueno, ya está, ya vi todo lo que tenía que ver. Fue exactamente lo contrario. Cuando terminé la misión, quería jugar más. Y creo que esa es probablemente la mejor señal que puedo darle a una campaña. Porque después de tantos años sin jugar Call of Duty, Modern Warfare 4 consiguió que quisiera volver. Y aquí es donde creo que esta experiencia se volvió algo un poco más personal para mí. Porque cuando terminé la misión me di cuenta de algo. Tenía ganas de seguir jugando. Y puede parecer algo bastante obvio. Después de todo, si estás jugando un videojuego que te gusta, lo normal es querer continuar. Pero en mi caso tiene un poco más de significado, porque llevaba años sin jugar Call of Duty. Mi último gran recuerdo con esa franquicia era en Black Ops 2. En aquella época, una de las cosas que más disfrutaba era jugar con mis amigos. No importaba tanto si estábamos ganando o perdiendo. Era simplemente sentarnos a jugar, hablar, reírnos y pasar horas ahí. Después de tantos años, esa etapa simplemente quedó atrás. Y aunque obviamente seguí jugando otros videojuegos, Call of Duty dejó de formar parte de mi rutina. Hasta ahora. Porque después de terminar esta misión, lo primero que pensé fue, quiero más. Quiero jugar otra misión, ver qué sigue, probar el multijugador, que por cierto no lo he podido probar. Y sobre todo, quiero volver a jugar con mis amigos. Y creo que esa es probablemente la mejor señal que puedo darle a este juego. No terminé pensando en la resolución, no terminé pensando en las texturas, ni siquiera estaba pensando en la Switch 2, simplemente terminé pensando, quiero seguir jugando. Y eso es algo que no esperaba cuando descargué esta beta. Y ahora viene la parte interesante.
¿Por qué si realmente quiero volver a jugar Call of Duty? ¿En qué plataforma lo jugaría? Tengo la Xbox Series X, podré jugarlo ahí. También existe la versión de PlayStation 5 y PC, aunque esas no las tengo o no tengo una buena PC para tenerlo. Y tampoco me interesa mucho comprar el PlayStation 5. Pero después de haber probado las versiones del Series X y del Switch 2, yo personalmente elegiría la Switch 2. Y no porque piense que sea la consola más potente, no lo es. Y tampoco porque crea que gráficamente sea superior, tampoco estoy diciendo eso. La elegiría por algo mucho más sencillo, la libertad. Puedo jugarlo en la televisión, puedo sacar la consola del dock, sentarme en el sillón, irme a otra habitación, acostarme y seguir jugando, inclusive llevármela a un parque. Y si un amigo me dice, vamos a jugar, puedo simplemente agarrar la Switch 2, meterla en la mochila y llevármela. Y para mí eso cambia muchísimo la experiencia. Aunque también podría hacerlo llevándome el Series X, no es lo mismo porque es más complicado cargar una consola tan grande como el Series X, al contrario que una consola portátil como el Switch 2. Realmente eso cambia muchísimo la experiencia, porque no estoy renunciando a tener un Call of Duty completo, estoy ganando la posibilidad de llevarme Call of Duty conmigo. Y además, tengo el modo ratón, puedo jugar con los controles tradicionales o puedo jugar de una manera completamente diferente. Y creo que eso resume bastante bien por qué me gustó tanto esta versión. No siento que esté comprando una versión inferior, simplemente porque está en una consola portátil. Siento que estoy comprando otra forma de jugar Call of Duty y para mí eso tiene muchísimo valor. Entonces, llegamos a la pregunta que probablemente muchos estaban haciendo desde el principio. ¿Vale la pena Call of Duty Modern Warfare 4 en Nintendo Switch 2? Y después de haberlo probado, para mí la respuesta es bastante clara. Sí, yo compraría esta versión. Y de hecho la compraría sin dudarlo, porque después de probarla, no siento que esté comprando una versión de Call of Duty a la que le quitaron cosas para poder meterla en una consola portátil. Al contrario, siento que estoy obteniendo un Call of Duty completo, pero con algunas posibilidades que no tengo en las otras consolas. Si tienes una Switch 2 y quieres jugar Call of Duty principalmente en televisión, la experiencia está ahí. Se ve muy bien, es fluida, las explosiones, los disparos, el sonido, todo está presente. Pero si además valoras poder llevarte el juego contigo, ahí es donde esta versión empieza a tener muchísimo más sentido. Porque puedes jugarlo en televisión y después simplemente sacar la consola del dock. No tienes que empezar otra partida o cambiar de versión, no tienes que sacrificar el juego, simplemente te lo llevas. Y después está el modo ratón que nuevamente no creo que haga que esta versión sea automáticamente superior a Xbox o PlayStation, pero sí hace que sea diferente. Tienes otra manera de jugar y es una opción que realmente funciona. Ahora, si no te interesa la portabilidad, si tampoco te interesa el modo ratón y simplemente quieres jugar Call of Duty en una televisión, entonces yo probablemente te recomendaría comprarlo en Xbox Series X o PlayStation 5, porque en ese caso, ¿para qué pagar por una característica que no vas a utilizar? Pero si eres una persona que quiere poder jugar en cualquier parte, llevarte el juego a casa de un amigo, jugar en el sillón o en la cama, o simplemente quieres tener la posibilidad de jugar de la manera que tú quieras, Switch 2 tiene muchísimo sentido. Y en mi caso, si mañana me pusieran las dos versiones enfrente, para Xbox Series X o Switch 2, al mismo precio, yo elegiría la Switch 2. No porque sea la versión técnicamente superior, sino porque es la que más me da libertad. Y personalmente eso vale muchísimo para mí. Pero creo que hay algo mucho más importante que me dejó esta experiencia. Y no tiene tanto que ver con Call of Duty, tiene que ver con Nintendo. Porque yo crecí con una idea bastante diferente de lo que era una consola de Nintendo. Para mí, Nintendo era Mario, Zelda, Pokémon, una consola familiar. Y durante mucho tiempo fue bastante difícil imaginar juegos como Call of Duty llegando a una consola de Nintendo de esta manera. Pero ahora tenemos Switch 2 y estamos viendo algo que personalmente me encanta. Las grandes compañías están empezando a mirar nuevamente hacia Nintendo. Y no solamente para hacer juegos pequeños. Estamos hablando de juegos grandes. Juegos que durante años simplemente no imaginábamos tener en una consola de Nintendo. Y ahora tenemos Call of Duty. Tenemos otros proyectos importantes llegando, como puede ser Elden Ring y Stellar Blade.
Y cada vez parece más claro que Nintendo quiere que su consola también sea un lugar donde puedes jugar este tipo de experiencias. Para mí, eso es importantísimo, porque significa que si eres alguien que disfruta de Nintendo, ya no necesariamente tienes que aceptar, bueno, este juego no está en Nintendo, así que tendré que jugarlo en otra consola. Ahora existe la posibilidad de que simplemente llegue, y personalmente adoro esa decisión, porque hay muchísimos juegos que antes no podía jugar en una consola de Nintendo, y ahora tengo la posibilidad de hacerlo. Y creo que Call of Duty es un ejemplo perfecto de ese cambio. Porque si hace algunos años me hubieran dicho, un día vas a estar sentado en tu sillón jugando Call of Duty en una consola portátil de Nintendo, probablemente no lo habría creído. Y mucho menos habría imaginado que mi reacción sería, esto funciona bastante bien. Pero aquí estamos. Y creo que eso dice mucho de hacia dónde está llevando Nintendo su consola. No creo que Switch 2 tenga que convertirse en una Xbox o un PlayStation. No creo que esa sea la idea. Nintendo tiene su propia identidad, pero creo que sí está demostrando que puede tener esa identidad y al menos tiempo y al mismo tiempo abrirle la puerta a juegos que antes parecían imposibles. Y para mí eso es emocionante, porque apenas estamos empezando. Call of Duty es solamente uno de los ejemplos. Y si esta consola puede hacer que más compañías se interesen en ella, podríamos terminar viendo una cantidad de juegos que hace algunos años simplemente no imaginábamos. Y personalmente quiero ver hasta dónde puede llegar. Y creo que después de todo lo que les he contado, ya puedo responder la pregunta del título. ¿Vale la pena Call of Duty Modern Warfare 4 en Switch 2? Para mí sí. Y no solamente porque el juego funcione bien. Lo recomiendo porque después de tantos años sin jugar Call of Duty, esta beta consiguió algo que no esperaba. Me dieron ganas de volver. Me recordó porque jugaba tanto Black Ops 2 cuando estaba en la preparatoria. Me recordó esas partidas con amigos, esas horas jugando simplemente porque sí, y esa sensación de querer jugar una partida más. Y ahora tengo la posibilidad de volver a vivir algo parecido, pero de una manera que nunca imaginé, en una consola de Nintendo. Puedo jugarlo en la televisión, jugarlo en portátil, utilizar controles tradicionales, el modo ratón, llevarlo a casa de un amigo, sentarme en el sillón o simplemente acostarme y seguir jugando. Y todo esto con un juego que, por lo menos desde mi experiencia, se ve increíble y funciona muy bien. ¿Esta es la mejor versión técnicamente? Probablemente no. Si solamente quieres jugar en una televisión y no te interesa ninguna de las características que ofrece Switch 2, entonces probablemente Xbox o PlayStation sean mejores opciones para ti. Pero si tienes una Switch 2 y quieres aprovechar precisamente lo que hace diferente a esta consola, yo creo que vale muchísimo la pena. Y personalmente, después de jugar esta beta, hay algo que me emociona todavía más. No es solamente Call of Duty, es pensar en todos los juegos que podrían llegar después. Porque si hace algunos años me hubieran dicho que iba a estar jugando Call of Duty de consola en una portátil de Nintendo, nunca hubiera pensado, nunca hubiera pensado así. Pensaría que estaban exagerando. Y justo ahora estoy aquí jugándolo y pensando qué más puede llegar. Porque siento que Nintendo está entrando en una nueva etapa. O una etapa donde podemos seguir teniendo los juegos que siempre han definido a Nintendo. Pero también abrir la puerta a grandes experiencias que antes parecían imposibles. Y personalmente quiero ver hasta dónde puede llegar esta consola. Así que si tienen una Switch 2 y están pensando en probar Call of Duty, yo les diría, denle la oportunidad. Y si nunca han jugado Call of Duty, pues bienvenidos. Porque después de tantos años yo también estoy regresando. Y ahora sí, ya me voy. Pero antes, quiero saber algo. ¿Ustedes comprarían Call of Duty Modern Warfare 4 en Switch 2? ¿O prefieren jugarlo en PlayStation, Xbox o PC? Déjenmelo en los comentarios porque quiero saber qué opinan ustedes. Y si les gustó el video, bueno, dejen su like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.